¿Y si el verdadero sufrimiento no naciera de lo que somos, sino de todo lo que intentamos ser para agradar a los demás? ¿Y si la paz interior y la autenticidad fueran la misma puerta, la misma llave, pero que casi nadie se atreve a usar por miedo al juicio, al rechazo o a la soledad? Desde la mirada de la sabiduría budista, nada se vuelve más doloroso que vivir desconectado de la propia esencia. Cuando fingimos, cuando callamos lo que sentimos, cuando negamos lo que deseamos, cuando nos obligamos a encajar donde nuestra alma no respira, en realidad estamos abandonándonos. Los maestros de Oriente enseñan que nadie sana cuando se esconde. Nadie encuentra paz mientras vive detrás de máscaras. El alma humana no vino al mundo para convertirse en un espejo de expectativas ajenas, vino para ser un faro. Y, sin embargo, ¿cuánto tiempo pasamos apagando nuestra luz para no incomodar, ocultando nuestra sensibilidad, minimizando nuestros sueños, reprimiendo nuestra voz, disfrazando nuestras emociones? Todo para ser aceptados. Todo para no perder el amor de otros. Pero ¿de qué sirve ser amados si, para recibir ese amor, dejamos de existir internamente? Hay un momento en la vida en el que la incomodidad se vuelve un llamado. Ya no sabemos explicar lo que sentimos, pero sabemos que no podemos seguir como estamos. Aparece una nostalgia extraña, como si añoráramos algo que nunca hemos vivido. Esa nostalgia es la señal. Es la esencia diciendo, regresa a ti. La sabiduría budista recuerda que no nacimos para ser copias, sino expresiones únicas de la existencia. Cuando negamos eso, sufrimos. Cuando lo honramos, comenzamos a ser libres. Y tal vez ahora te preguntes, si sé que no estoy siendo totalmente yo, ¿por qué me cuesta tanto cambiar? ¿Por qué sigo sosteniendo una versión de mí que ya no me hace bien? ¿Alguna vez te has preguntado quién serías si nadie te hubiera dicho nunca cómo debías ser? ¿Qué decisiones habrías tomado si no hubieras sentido la obligación de encajar, de complacer, de no fallar? Desde muy pequeños, aprendimos que el amor parecía tener condiciones: compórtate así, no digas aquello, no hagas esto, o te van a juzgar. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vestir máscaras para protegernos, hasta que un día ya no recordamos dónde termina la máscara y dónde empieza nuestra esencia. La sabiduría budista explica que el ser humano crea personajes para sobrevivir. Cuando un niño siente que su autenticidad no es bienvenida, aprende a transformarse en lo que esperan de él. Y lo hace con una lógica casi perfecta. Si agradar garantiza amor y seguridad, entonces agradar se vuelve una necesidad de vida. Así nace el personaje fuerte, aunque por dentro esté quebrado; el personaje independiente, aunque anhele compañía; el personaje sonriente, aunque esté lleno de silencios y heridas. No son mentiras, son armaduras. Pero aquí está la paradoja: lo que un día sirvió para protegernos, después se convierte en prisión. Lo que un día evitó el dolor, después lo causa. Porque la máscara puede recibir atención, aplausos, cariño, pero tú, detrás de ella, sigues vacío. No eres tú quien recibe amor, sino el personaje que creaste. Y ese es uno de los dolores más profundos que puede sentir un ser humano: ser querido sin sentirse visto. Los maestros de Oriente enseñan que la vida nos empuja a la autenticidad con señales cada vez más claras. Primero, un pequeño malestar; luego, una sensación de desconexión; más tarde, una tristeza sin nombre; y finalmente, una verdad que duele: no puedo seguir siendo quien no soy. Ese es el punto de quiebre. Ese es el primer acto de valentía. Cuando dejamos de sostener una identidad que ya no nos pertenece, comenzamos a respirar de nuevo. Quizá te preguntes, si sé que llevo máscaras, ¿cómo las suelto sin perderme? ¿Cómo dejo caer lo que me protegió tanto tiempo sin desmoronarme? Esa respuesta es tan profunda como transformadora,
Y, por supuesto, no se fuerza ni se acelera. Si lo que estás escuchando está despertando algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de autoconocimiento y paz interior. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y sigamos juntos, porque lo que viene a continuación será todavía más profundo. ¿Nunca has sentido que, aun teniendo todo lo correcto, algo dentro de ti sigue inquieto, como si faltara una pieza invisible? ¿Nunca has sentido una nostalgia extraña por una vida que nunca has vivido, pero que tu alma recuerda? Ese vacío silencioso no es un error, ni una crisis, ni una fase. Es un llamado interior. En la sabiduría budista se enseña que la vida siempre intenta guiarnos hacia nuestra esencia, incluso cuando nosotros insistimos en alejarnos de ella. Cuando nos desconectamos de lo que somos, la existencia comienza a enviar señales. Al principio, muy suaves, un cansancio que no se explica, una sensación de no pertenecer, una tristeza que llega sin motivo, una falta de entusiasmo incluso por lo que antes nos emocionaba. Son susurros. Pero cuando los ignoramos, la vida sube la voz. Relacionamientos que ya no encajan, trabajos que pesan, rutinas que se vuelven insostenibles, una necesidad intensa de cambio sin saber por dónde empezar. No es destrucción, es reorientación. Los maestros dicen que nuestra esencia no se impone, espera. Espera hasta que ya no podemos sostener la mentira que construimos sobre nosotros mismos. Y entonces aparece una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si yo estuviera destinado a algo más que esto? Esa pregunta no nace de la ambición, nace del despertar. Porque la autenticidad nunca pide grandeza externa, pide coherencia interna. Pide alinear lo que hacemos con lo que somos. Y aquí llega una verdad poderosa: la vida no te llama para torturarte, sino para liberarte. Todo aquello que se desmorona cuando vuelves a ti no era tuyo. Todo lo que se va cuando eres auténtico estaba sostenido solo por la ilusión. Y aunque duela dejar atrás personas, lugares, hábitos e identidades que un día dieron sentido, lo que llega después tiene una paz que no se compara con nada que se pueda obtener fingiendo. Quizá ahora mismo estés sintiendo ese llamado, y tal vez no sepas qué hacer con él. No te preocupes. No necesitas tener todas las respuestas. Lo único que necesitas es no volver a dormir. ¿Te has preguntado por qué, si ser uno mismo trae tanta paz, tan pocas personas se atreven a hacerlo? ¿Por qué incluso cuando intuimos que la autenticidad es el camino, algo dentro de nosotros tiembla antes de dar el primer paso? La respuesta es simple y profunda a la vez: la autenticidad tiene un precio. No un precio espiritual, sino social. Debemos estar dispuestos a decepcionar a otros para no seguir decepcionándonos a nosotros mismos. Desde la mirada de la sabiduría budista, todo cambio interior verdadero provoca un movimiento exterior. Cuando dejamos de fingir, algunas relaciones se tambalean. Cuando dejamos de callar, algunas personas se alejan. Cuando dejamos de complacer, algunos vínculos se vuelven incómodos. No porque haya algo errado en nosotros, sino porque, sin darnos cuenta, habíamos construido una vida basada en expectativas ajenas. Y cuando dejamos de actuar según ellas, esa estructura se quiebra. La autenticidad no destruye, revela. Revela quién estaba contigo por amor y quién estaba por conveniencia. Quien te amaba tal como eres y quien necesitaba que fueras alguien más. Quien celebraba tu luz y quien solo se sentía cómodo cuando estabas apagado. Por eso asusta. Porque cada vez que elegimos nuestra verdad, corremos el riesgo de perder aquello que un día nos hizo sentir seguros. Pero esa es la ilusión. Si lo que sostenía tu vida era la aprobación ajena, nunca estuviste seguro.
Los maestros de Oriente enseñan que no podemos tener paz y miedo al mismo tiempo. Si tememos perder amor, aceptación o compañía por ser auténticos, terminamos pagando con la propia vida interior. Y entonces surge la pregunta que separa el viejo camino del nuevo. ¿Prefiero perderme a mí para no perder a otros, o prefiero perder lo que no es verdadero para finalmente encontrarme? No hay respuesta correcta para todos, hay respuesta verdadera para ti. El precio de la autenticidad se paga solo una vez. El precio de la falsedad se paga todos los días. Puede que el camino auténtico traiga soledad por un instante, pero después trae paz, calma, conexiones genuinas y una vida donde respirar se siente natural otra vez. ¿Y si la verdadera valentía no estuviera en conquistar el mundo, sino en conquistarte a ti mismo? ¿Y si el acto más espiritual no fuera renunciar al ego, sino renunciar al miedo de vivir según lo que otros esperan de ti? La sabiduría budista explica que la mayoría de las personas no teme al cambio, teme a la desaprobación. Tememos decepcionar a quienes amamos. Tememos dejar de ser útiles, agradables, previsibles. Tememos que se alejen si dejamos de cumplir expectativas. Pero aquí surge la pregunta que cambia destinos. ¿De qué sirve ser aceptado si, para recibir esa aceptación, tuve que abandonar mi esencia? El miedo a decepcionar nace del amor condicionado que recibimos en la infancia. Aprendimos que para ser queridos, era necesario ser de cierta manera. Y, sin darnos cuenta, ese condicionamiento se volvió regla de vida. Por eso, cuando crecemos, seguimos actuando como si el valor personal dependiera del reconocimiento externo. Sonreímos cuando estamos cansados. Nos callamos cuando algo nos lastima. Decimos sí cuando queremos decir no. Y el mundo aplaude, pero el alma se rompe lentamente. Los maestros de Oriente enseñan que la vida recompensa el coraje interior. Y una de las formas más puras de coraje es esta: permitir que otros se decepcionen si eso significa no seguir traicionándote. No se trata de rebeldía. No se trata de ego. No se trata de romper vínculos por orgullo. Se trata de dejar de romperte a ti para sostener vínculos falsos. El que te ama de verdad no se va cuando te muestras auténtico. El que te quiere por conveniencia, sí. Y aunque eso duela, también libera. Hay un punto en el camino en el que debemos decidir quién tiene la prioridad, la voz interna o el mundo externo. No podemos servir a dos maestros al mismo tiempo. Si vivimos para la aprobación, perdemos la paz. Si vivimos para la autenticidad, perdemos el miedo. Y la pérdida del miedo no significa ausencia de riesgo, significa presencia de verdad. Tal vez ahora te preguntes, ¿cómo hago para sostener mi autenticidad cuando otros no la entienden? ¿Cómo convivo con el juicio, la crítica, el silencio o el rechazo? Esa es la parte más delicada del proceso, y también la más sanadora. Pero no estás solo. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces en agradar a todos, nadie termina realmente satisfecho, y tú terminas agotado? Esta paradoja aparece en miles de vidas, pero la sabiduría budista guarda una metáfora que ilumina este dilema con una claridad inolvidable. Se cuenta que en un monasterio vivía un monje admirado por todos. Era amable, servicial y siempre decía sí a cualquier petición. Lo buscaban para resolver conflictos, cargar responsabilidades, escuchar tristezas ajenas, hacer tareas que otros evitaban. Y él aceptaba todo, porque temía decepcionar. Creía que solo sería querido si no fallaba jamás. Con el tiempo, su sonrisa se mantuvo, pero su mirada se apagó. Vivía cansado, pero seguía cumpliendo. Vivía triste, pero seguía ayudando. Por dentro se sentía solo, pero no se atrevía a decir basta. Un día, el maestro del monasterio lo observó, sin juzgar,
simplemente le preguntó: si das tanto y te sientes tan poco, ¿a quién le estás siendo desleal? El monje, con lágrimas en los ojos, no supo responder. El maestro continuó: intentar agradar a todos solo te convierte en lo que todos quieren, y jamás en lo que tú realmente eres. A partir de ese día, el monje decidió practicar un acto pequeño pero profundo: responderse internamente antes de responder al mundo. Antes de decir sí, se preguntaba: ¿esto viene de la compasión o del miedo a decepcionar? Y, poco a poco, su vida cambió. Algunas personas se molestaron. Algunas se distanciaron. Algunas lo criticaron. Pero él descubrió una verdad luminosa: quien te quiere por tu autenticidad se queda, quien te quiere por tu complacencia se va. Lo más sorprendente sucedió después. Con el tiempo, el monje ya no estaba rodeado de mucha gente, estaba rodeado de la gente correcta. Personas que valoraban su presencia, no su utilidad. Su compañía, no su sacrificio. Su verdad, no su silencio. Esta historia no habla de ego, ni de dureza, ni de indiferencia. Habla de amor propio y claridad espiritual. Porque la paz no se encuentra cuando evitamos decepcionar a otros, sino cuando dejamos de decepcionarnos a nosotros mismos. ¿Y si muchas de las heridas que cargas no nacieron de lo que viviste, sino de lo que callaste? ¿Y si el dolor más profundo no fuera producto de lo que te hicieron, sino de lo que te obligaste a soportar para no perder amor, aceptación o compañía? La sabiduría budista enseña que la falsedad emocional no solo cansa, hiere. Cada vez que escondemos lo que sentimos, cada vez que renunciamos a un sueño para no incomodar, cada vez que nos callamos para evitar un conflicto, dejamos una marca dentro de nosotros. Las heridas más silenciosas son las que se forman cuando vivimos en guerra con nuestra propia autenticidad. Nos preguntamos por qué somos inseguros, porque tenemos miedo de hablar, porque nos cuesta confiar en el amor, porque nos sentimos insuficientes incluso cuando estamos rodeados de personas. Pero la raíz es más simple de lo que parece. Pasamos tantos años escondiendo quiénes somos, que terminamos creyendo que no somos suficientes para ser amados tal cual somos. Y aquí ocurre un milagro espiritual, cuando comenzamos a mostrarnos como realmente somos, cuando dejamos de pedir permiso para sentir, cuando por fin damos espacio a nuestra verdad, las heridas empiezan a cerrar. No porque el mundo cambie, sino porque dejamos de abandonarnos. Cada vez que te eliges, cicatrizas. Cada vez que dices tu verdad sin miedo, una parte de tu alma vuelve a casa. Cada vez que recibes amor siendo auténtico, descubres que el valor personal nunca dependió de agradar, sino de existir. Por eso, la autenticidad no es solo libertad, también es sanación. Cuando expresas tus emociones con honestidad, cuando estableces límites sin culpa, cuando respetas tus propios deseos sin pedir aprobación, tu cuerpo deja de estar en alerta. Tu mente deja de luchar contra sí misma. Tu corazón deja de latir como si la vida fuera un examen constante que debes pasar para no perderlo todo. Aparece un silencio nuevo, suave, cálido. No es ausencia de ruido externo, es ausencia de guerra interna. Tal vez ahora estés sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Miedo de perder aquello que no es auténtico, y alivio de imaginar cómo sería vivir siendo tú. No necesitas resolverlo todo hoy. Solo necesitas escuchar lo que tu alma viene diciendo hace tiempo. ¿Y si la búsqueda de perfección fuera precisamente lo que te aleja de la paz? ¿Y si no hubiera nada más antinatural que intentar ser impecable todo el tiempo? La sociedad celebra la imagen del fuerte, del inquebrantable, del que nunca falla, nunca duda y nunca se rompe. Pero la sabiduría budista enseña lo contrario. La plenitud nace cuando dejamos de intentar ser perfectos y comenzamos a permitirnos ser humanos. El sufrimiento más silencioso,
Y uno de los más comunes es la autoexigencia. Nos exigimos ser fuertes cuando estamos débiles, ser estables cuando estamos cansados, ser pacientes cuando estamos frustrados, sonreír cuando estamos heridos, ocultar toda emoción que pueda ser vista como demasiado. En ese intento constante de controlar cada aspecto de nosotros mismos, dejamos de vivir. Nos convertimos en guardianes de una imagen, no en habitantes de nuestra propia alma. Buda enseñaba que la verdadera fuerza no consiste en no caer, sino en permitirnos sentir, aprender y levantarnos sin vergüenza. La espiritualidad no es una escultura pulida sin grietas. Es un cuenco de cerámica que mantiene su belleza justamente por las marcas que lo atraviesan. Nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras lágrimas, nuestros fracasos, no nos hacen menos valiosos. Nos hacen reales. Y lo real conecta. Lo real abraza. Lo real transforma. En el momento en que dejamos de fingir perfección, algo mágico sucede. Las paredes emocionales que construimos, pensando que nos protegían, comienzan a caer. Y con ellas cae la ansiedad de sostener una imagen. Por primera vez, podemos respirar sin miedo a ser descubiertos. Porque ya no hay nada que esconder. Cada vez que dices no estoy bien, pero aquí estoy, una parte de ti sanará. Cada vez que te permites ser vulnerable sin pedir perdón, la vida se vuelve más ligera. Cada vez que dejas de disculparte por sentir, te acercas a tu verdad. La espiritualidad verdadera no te pide que seas una estatua sin grietas. Te pide que seas un ser humano consciente, compasivo y honesto contigo mismo. Tus imperfecciones no son obstáculos para tu camino espiritual, son tu camino espiritual. Son las puertas que te conducen a la empatía, a la compasión, a la humildad y al amor real. Y tal vez en este punto te preguntes, ¿cómo cambia mi vida cuando acepto mis imperfecciones en lugar de esconderlas? ¿Qué ocurre con mis relaciones, con mi autoestima, con mis decisiones? Es aquí donde la historia se vuelve aún más profunda. ¿En qué momento de la vida aprendimos a pedir permiso para ser nosotros mismos? ¿Cuándo empezamos a sentir que necesitábamos la aprobación del mundo para hablar, decidir, sentir, soñar o simplemente existir? Sin darnos cuenta, crecimos creyendo que la vida era un examen constante y que nuestro valor dependía de la nota que otros nos dieran. Pero llega un día silencioso y definitivo, en que algo dentro de ti dice, basta. Y ese día lo cambia todo. La sabiduría budista enseña que cada ser humano tiene un instante sagrado en el que la autenticidad se vuelve inevitable. No siempre ocurre en medio de una gran crisis. A veces ocurre en la calma, justo cuando miras tu vida y te das cuenta de que has sido demasiado pequeño para no incomodar a nadie. Has escondido tu esencia para no alterar a otros. Has sacrificado tu luz para sostener relaciones. Has renunciado a tu voz para encajar. Pero un día, la pregunta aparece con una claridad cortante. ¿Y si yo no vine al mundo para ser lo que quieren de mí, sino para ser lo que realmente soy? Ese es el despertar. No es rebeldía, es nacimiento. No es arrogancia, es dignidad. No es ego, es alineación. En ese momento, descubres que no necesitas permiso para existir, para sentir, para elegir, para brillar, para cambiar de dirección, para poner límites, para ser diferente, para ser profundo, para ser sensible, para ser tú. Y sí, habrá consecuencias. Cuando dejas de pedir permiso para existir, algunas personas se alejan porque ya no pueden controlarte, moldearte o limitarte. Pero otras llegan. Personas que aman tu risa sincera, tu sensibilidad, tu fuerza, tu verdad. Personas que no te piden que te apagues para que ellas brillen. Personas que celebran tu autenticidad porque tienen el coraje de vivir la suya.
Esa es la belleza del camino espiritual. Lo que se va porque no era verdadero. Lo que llega, llega porque ahora estás listo para sostenerlo. Pedir permiso para existir te mantiene vivo, pero nunca despierto. Dejar de pedirlo te da una libertad que ningún elogio puede reemplazar. Tal vez ahora estés sintiendo el llamado de esa libertad. Tal vez sientes que ya no puedes seguir escondiéndote. No temas, estás en el camino correcto. ¿Y si la vida no respondiera a lo que dices querer, sino a lo que realmente eres por dentro? ¿Y si tu realidad exterior fuera un reflejo preciso de tu estado interior? La sabiduría budista enseña que nada existe aislado. La mente, el corazón, el cuerpo y la energía forman una sola vibración, y esa vibración construye nuestro mundo. Cuando vivimos en miedo, atraemos relaciones que confirman ese miedo. Cuando vivimos para complacer, encontramos personas que exigen complacencia. Cuando vivimos apagados, el universo nos envía situaciones que mantienen nuestra luz pequeña. No por castigo, sino por coherencia vibracional. Pero algo extraordinario ocurre cuando dejamos de fingir y comenzamos a existir de verdad. La energía cambia. Y cuando la energía cambia, todo lo demás comienza a moverse. La gente nota sin que digas una palabra. Algunos se sienten incómodos porque ya no pueden controlar, manipular o definir tu valor. Otros se sienten inspirados y se acercan, porque ver a alguien auténtico les recuerda quienes ellos mismos podrían ser. Las oportunidades, las conversaciones, los vínculos y hasta los silencios adquieren un nuevo sentido. Ya no estás viviendo desde la necesidad, sino desde la verdad. Cambiar la energía no significa volverte perfecto. Significa alinearte contigo mismo. Significa decir sí cuando realmente quieres decir sí, y no cuando realmente quieres decir no. Significa dejar de actuar por miedo y empezar a actuar por coherencia. Significa dejar de amar para no perder, y empezar a amar porque el corazón rebosa. Cuando la autenticidad guía tus pasos, desaparece la ansiedad de sostener una imagen y emerge la calma de sostener tu esencia. Y hay un detalle espiritual que casi nadie entiende: cuando tu energía cambia, no solo cambia lo que atraes, cambia lo que aceptas. Lo que antes tolerabas ya no tiene espacio. Lo que antes te daba miedo soltar ahora se suelta solo. Lo que antes te parecía imposible empieza a sentirse natural. Y lo más sorprendente, la vida comienza a abrir caminos que antes parecían cerrados, no porque se hayan movido las piezas externas, sino porque se movió tu vibración interna. Tal vez ahora estés sintiendo algo dentro de ti que dice: si cambio yo, cambia todo. Y es verdad. Pero el cambio no se trata solo de recibir, también se trata de aprender a amar sin perderte. ¿De qué sirve el amor si, para conservarlo, tienes que desaparecer? ¿Qué sentido tiene una relación en la que tienes que reducir tu luz, callar tu verdad o moldearte para no incomodar? Muchos confunden amor con sacrificio, entrega con abandono propio, conexión con dependencia. Pero la sabiduría budista enseña algo diferente y profundamente liberador. Amar no significa perderte, significa encontrarte mientras compartes el camino con otro. El amor auténtico no exige renuncia a la propia esencia. No pide que suprimas tus emociones, tus sueños o tu identidad para que el otro esté cómodo. Un vínculo verdadero no florece cuando uno se apaga para que el otro brille. Florece cuando ambos se permiten ser plenamente, con alma completa, con verdad sin filtros. Donde hay amor real, no hay miedo de que tu autenticidad espante, porque quien te ama, no teme verte grande, sensible, profundo o luminoso. El problema es que muchos aprendimos a amar desde la herida. Crecimos creyendo que solo seríamos queridos si éramos útiles, fáciles, perfectos, silenciosos o carentes de necesidades.
Y entonces aparecieron relaciones donde el amor parecía depender de cuánto nos adaptábamos, no de cuánto éramos nosotros. Relaciones donde dar afecto venía acompañado de una exigencia silenciosa, no sentir demasiado, no pedir demasiado, no crecer demasiado. Pero eso no es amor, es miedo disfrazado. Los maestros de Oriente enseñan que el amor que exige que te pierdas nunca estaba destinado a quedarse. Cuando por fin comienzas a amarte lo suficiente como para no abandonarte, tu forma de amar también se transforma. Ya no amas desde la carencia, amas desde la plenitud. Ya no te entregas para ser aceptado, te entregas porque tienes para ofrecer. Ya no buscas refugio en el otro, compartes camino. Y, aún más importante, ya no aceptas vínculos en los que amar significa desaparecer. Y sí, esta transformación puede traer cambios externos. Tal vez algunas relaciones se debiliten porque fueron construidas sobre tu silencio. Tal vez otras se fortalezcan como nunca, porque ahora estás presente desde tu verdad. Lo esencial es que, cuando amas sin perderte, el amor deja de doler. Deja de ser lucha. Deja de ser un campo de batalla entre necesidad y miedo. Se convierte en un espacio de expansión. Puede que ahora te preguntes, ¿cómo afecta esta transformación a mi camino espiritual? ¿Qué ocurre cuando entiendo que mi autenticidad también es parte de mi misión interna? ¿Y si tu propósito en esta vida no fuera convertirte en alguien diferente, sino recordar quién siempre fuiste? ¿Y si la espiritualidad no consistiera en trascender la identidad humana, sino en encarnarla por completo, sin máscaras, sin miedo, sin vergüenza? La sabiduría budista enseña que la autenticidad no es una cualidad superficial, es una práctica espiritual profunda. Ser tú, verdaderamente tú, es tu templo, tu meditación, tu camino. Durante años hemos pensado que despertar espiritualmente implicaba alejarnos del mundo, llevar una vida perfecta, libre de emociones intensas, de errores y contradicciones. Pero la iluminación no surge de huir de la humanidad, surge de abrazarla. El espíritu no se manifiesta cuando reprimimos lo que somos, sino cuando damos espacio a nuestra verdad interior para expresarse sin restricciones. Cada vez que elegimos lo auténtico por encima de lo aceptable, lo verdadero por encima de lo conveniente, lo vivo por encima de lo correcto, estamos avanzando en el sendero espiritual. Ser auténtico significa escucharte con respeto incluso cuando el mundo no te entiende. Significa honrar tus emociones sin pedir disculpas. Significa permitir que tu sensibilidad, tu intuición, tus sueños y tus contradicciones coexistan, porque forman parte de la totalidad que eres. Un ser humano despierto no es quien ya no siente dolor, miedo o dudas, sino quien no se condena por sentirlos. La espiritualidad madura no busca perfección, busca presencia. Y lo más bello es esto: cuando comienzas a vivir desde tu verdad, inspira sin esfuerzo. Tu existencia se convierte en enseñanza. Tu coherencia se vuelve una luz silenciosa que otros pueden ver. Y sin tratar de convencer, sin intentar cambiar a nadie, simplemente siendo, tocas vidas. Porque en un mundo donde la mayoría se esconde, la autenticidad brilla como un oasis. El alma humana reconoce a quien vive desde la verdad y se acerca. Quizás sin darte cuenta, tu autenticidad es la ofrenda más poderosa que puedes entregar al mundo. No una versión editada de ti, no una identidad pulida para ser aprobada, no un personaje que no se equivoca, sino tu esencia viva, cambiante, emocional, sensible, consciente. Eso es espiritualidad encarnada. Eso es maestría interior. Y ahora la pregunta inevitable se acerca: si ser auténtico es el camino espiritual, ¿por qué tantas personas sienten que no pueden hacerlo? ¿Qué se necesita para dar el primer paso, incluso cuando el miedo todavía tiembla dentro? ¿Y si la valentía no fuera ausencia de miedo,
sino la decisión de avanzar incluso mientras el corazón tiembla? ¿Y si la vida que siempre has soñado no estuviera detrás de la fuerza, sino detrás de la autenticidad? Llegamos al punto más profundo de este viaje, el instante en el que elegimos vivir desde la verdad interior, no porque ya no tengamos miedo, sino porque por fin entendemos que seguir escondiéndonos duele mucho más que mostrarnos. La sabiduría budista enseña que todo despertar comienza con una elección silenciosa, la elección de dejar de traicionarte. No una elección ruidosa, no un acto dramático, no una revolución exterior. Solo un instante interior donde dices, no voy a abandonarme nunca más. Y ese compromiso cambia tu destino. Porque a partir de ese momento, incluso si dudas, avanzas. Incluso si te tiemblan las manos, hablas. Incluso si temes perder, te eliges. Incluso si alguien no lo aprueba, sigues tu camino. Ser auténtico no significa no sentir miedo. Significa no obedecerlo. Significa no convertirlo en tu guía. El miedo estará ahí, pero tú ya no caminarás detrás de él. Caminarás detrás de tu verdad. Y cada paso que das hacia tu esencia, la vida te responde. Llega la paz. Llega la calma. Llega la claridad. Llegan nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. No porque hayas cambiado tu mundo externo con fuerza, sino porque cambió tu energía interna con honestidad. Lo más hermoso es esto: cuando te conviertes en la persona que de verdad eres, la vida deja de sentirse pesada. Vives sin tanta tensión, sin tantas dudas, sin tanto juicio hacia ti mismo. Descubres que no necesitas aprobación para existir. Descubres que no necesitas ser perfecto para ser amado. Descubres que no necesitas encajar para pertenecer, porque perteneces a tu propia alma, y eso es suficiente. Y quizá en este punto de tu vida te encuentres justo al borde de ese salto. Lo sientes en el pecho, en la intuición, en la respiración. Sabes que ya no puedes seguir viviendo en pequeño. Sabes que estás listo para dejar atrás la historia de quien creíste que debías ser y comenzar la historia de quien realmente eres. No esperes a sentirte completamente listo, nadie se siente listo antes de renacer. Da el paso temblando, si es necesario. Porque la vida que tu alma recuerda, está del otro lado del miedo. Antes de cerrar este video, respira un instante y pregúntate: ¿qué parte de ti despertó hoy? Si algo dentro de ti se movió, aunque sea 1 milímetro, eso ya es transformación. La vida cambia cuando tú cambias, y lo que sembraste hoy dentro de tu corazón seguirá creciendo en silencio, incluso después de que este video termine. Si sentiste que este mensaje habló directamente a tu alma, entonces quiero invitarte a quedarte con nosotros. Aquí no tienes que fingir fuerza, ni esconder tus emociones, ni luchar solo. Este canal es un refugio para quienes están recordando quiénes son, un espacio para quienes están eligiendo autenticidad, paz y amor propio como camino espiritual. Si este contenido te acompañó, te sostuvo o te dio claridad, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que nutren el alma. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas que lo están necesitando en silencio. Y comparte este video con alguien que merece recordar que no nació para encajar, sino para brillar. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte sentir. Gracias por tener el valor de escucharte a ti mismo. Lo que viene en los próximos contenidos será todavía más profundo, más sanador, más luminoso. Y si estás aquí, no es casualidad. Estás atrayendo justo lo que tu alma estaba pidiendo. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta entonces, cuida tu luz. Es lo más sagrado que tienes.